Muy buenos días a cada uno de ustedes, una vez más, bienvenidos a este su programa, su canal, El Ministro de la Verdad Presente, Madrugadas con Dios. Estamos en el contexto de creciendo en nuestra relación con Dios y estamos hablando en ese crecimiento y hemos visto cómo estudiar la Biblia, cuál es la función de la Biblia. Ahora entramos a la situación de guerreros de oración. Y hoy cerramos este maravilloso estudio sobre todo lo que ha sido guerreros de oración. Teníamos ahí a tres personajes, ¿no? Tres personajes los cuales hemos ido analizando durante la semana y los cuales nos han ayudado mucho, ¿no? El caso de Daniel, por ejemplo. Hemos visto el caso de Enoch. Caminó tanto que un día se fue con Dios. Y hemos visto el caso de Moisés. Y algunos otros más personajes que por ahí hemos ido viendo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Hemos hablado mucho de muchas oraciones, ¿no? Posiciones, momentos, eh, diferentes situaciones. ¿Qué tipo de oraciones hay? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿En qué momento? Decíamos ahí tres tipos de oración: de rodillas, oración de pie, la oración rostro a tierra. ¿En qué momento deben desarrollarse cada una de ellas? ¿En qué momento debo desarrollar, por ejemplo, la de pie? ¿En qué momento la de rodillas? ¿En qué momento rostro a tierra? Y ahí hemos ido viendo algunos textos que nos han ido clarificando, ¿no? ¿En qué momento se usó tal o cual oración? El caso de David, el caso de Daniel y otros eh, profetas más, ¿no? Entonces, la oración intercesora. Ahora, ¿qué es la oración intercesora? Vamos a el libro de Deuteronomio 9:20. Vamos a encontrar aquí la historia de Moisés. Moisés, ¿no? Aarón, María, el pueblo de Israel. Dice el texto: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruir. Dios se enojó muchísimo con Aarón. Y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Quién dice aquí esto? Moisés. Dios se enojó con Aarón. Y Moisés dice: yo también oré por Aarón en aquel entonces. Esto se llama oración intercesora. Moisés intercedió por el pueblo incluso, ¿sí? Moisés en un momento dijo: no, Señor, mejor acaba conmigo, termina conmigo, pero no con este pueblo. En ese contexto, Moisés toma el papel de Jesucristo, ¿no? Un intercesor. Y aquí encontramos que Moisés está intercediendo por Aarón, porque Dios quiso acabar con Aarón, destruirlo, exterminarlo a Aarón, por desobediente. Entonces, la oración intercesora es aquella en la que oramos en favor de otras personas. Miren lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ojo, la oración eficaz del justo. Notemos bien que Moisés estuvo en la capacidad de interceder por Aarón, María y el pueblo, porque Moisés tenía una vida constante de oración. Habíamos leído un texto en los días anteriores donde decía que Daniel era su costumbre siempre orar.
en su recámara, con la ventana abierta, mirando hacia Jerusalén. Era su costumbre. Moisés también era su costumbre orar. Enoc también era su costumbre orar. Cuando vinieron los problemas, cuando estuvieron en situaciones un poco difíciles, ellos oraron, pero ya era su costumbre. Ya tenían ese hábito, no es que lo cogieron por primera vez. No es que en ese momento, cuando se presentó el problema, ellos recién decidieron orar. Ya era su costumbre, ellos tenían esa costumbre de orar. Solamente ellos reafirmaron, le aceleraron un poquito más, pisaron un poquito más el acelerador, pero ya era su costumbre de ellos. Por eso dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Podemos interceder nosotros por los demás? Claro que sí. Claro que sí podemos interceder. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué necesitamos nosotros para ser buenos intercesores? Y aquí el texto es muy claro. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mientras que en nuestro corazón hay un corazón lleno de orgullo, de rencillas, que todavía en nuestro corazón estemos abrigando ciertos preconceptos de las personas, y oro solamente por ti, pero por ti no oro. Y yo solamente te apoyo a ti, pero al otro no lo apoyo. Yo solamente me junto contigo y con el otro no me junto. Ojo, mientras que en nuestro corazón haya cierto espíritu de exclusivismo, seamos exclusivistas, entonces nuestra oración no es ninguna oración que puede ser eficaz. Aquí está hablando en un contexto de una persona que realmente está siendo justa bajo los parámetros que Dios nos da. No de la justicia humana, sino bajo los parámetros de Dios, bajo la justicia divina. Si nosotros no tenemos ni el mero interés de confesar nuestros pecados en primer lugar, unos a otros. Por eso, mis hermanos, decíamos en los días anteriores que la oración tiene que ir bajo un contexto de adoración. ¿Recuerdan los 6 pasos, perdón, que hablábamos el día de ayer? ¿Cuál era el primer paso? Adoración. Luego el segundo paso era confesar, humillarse. Y aquí Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, para que mi oración haga efecto, para que mi oración pase del techo, lo decimos comúnmente, para que mi oración llegue delante del trono de Dios como ofrenda agradable, tenga un olor agradable, entonces lo primero que tengo yo que hacer, en primer lugar, y es bueno que usted vuelva a repasar los 6 pasos que dimos el día de ayer. Primeramente tenemos que actuar bajo el contexto de adoración, reconocer que Él es Dios, Él está sobre nosotros y que tengo que ir a Él inclinado de rodillas, tengo que ir a Él humillado, tengo que confesar mis pecados. Tratando de ser justificado delante de Dios. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Pues ahora sí mi oración que hago por el enfermo, por el familiar, por el gobernante, por la iglesia, entonces comienza esa oración a hacer efecto. Y Moisés
La vida de Moisés fue una vida totalmente entregada, consagrada a Dios, dedicada a Dios. Entonces su oración de intercesión, Dios oyó su oración, Dios escuchó su oración y Dios atendió a su pedido de Moisés, porque él estaba bajo un marco de la oración, porque estaba bajo el marco, perdón, de un hombre justo. Y dice aquí, para que seáis sanados. Entonces, ¿podemos orar nosotros por sanidad? Claro que sí. ¿Podemos orar nosotros por milagros y hacer milagros? Claro que sí. Pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no pasa así? ¿Por qué no vienen milagros? ¿Por qué no cae lluvia? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque aún nosotros queremos que la oración sea respondida bajo nuestros parámetros. Yo sigo siendo así, sigo viviendo así, sigo en un contexto de desobediencia, mejor dicho. Y en ese contexto de desobediencia queremos que Dios opere el milagro. No se trata simplemente de ir delante de Dios y ponerse a llorar, ¿no? Hay mucha gente que dice, uy, la hermana, ¿cómo ora? ¿No? Llora cuando ora. Eso no es símbolo de arrepentimiento, eso no es símbolo de humildad. Peor si le colocan musiquita de fondo, ojo. Y ya lo hemos mencionado muchas veces. Uno de los graves errores que tenemos nosotros es que cada vez que vamos a orar, colocamos música de fondo. Y cuando hacemos música, cuando hacemos, perdón, oración en la iglesia. Ese es un gravísimo error. ¿De dónde viene esto? Esto es algo que viene de fuera, es una situación espiritista. No es correcto. No es correcto que cuando vamos a orar haya una música de fondo. Dios no necesita que el corazón se le ablande. Dios no necesita entrar en un estado romántico. Porque cuando estás orando y se pone música, te pones romántico. Y en ese romanticismo te pones hasta a llorar cuando oras. Eso se llama espiritismo. ¿Acaso Jesús cuando fue al monte pidió que el cielo le colocara música? ¿O Moisés? ¿O Daniel? ¿O Enoc? Que son los tres personajes, que son los personajes de fondo de la semana. Ellos fueron ahí en su recámara, en secreto, en silencio, rostro a tierra pidiendo, Señor, hay un edicto, en el caso de Daniel, hay un edicto de muerte, si no me postro delante de esta estatua, me van a matar. Él aceleró, pisó el acelerador para la oración, porque ya era su costumbre. Pues, la importancia de la oración y la forma como debemos orar. Y en esta semana hemos hecho mucho énfasis a varias situaciones, varias formas de cómo debemos orar, en qué momento debemos orar, cuándo. Pues, a tener muy en cuenta eso. La oración intercesora. Moisés intercedió ante Dios por otros en diversas ocasiones y por distintos motivos. ¿Qué motivó a Moisés a orar por otros? Lo mismo que motivó a Moisés también debe ser lo mismo que debe motivarnos a nosotros. El amor hacia aquellos por los que oramos. Entonces tenemos que aprender a amar a aquellos que nosotros
por los quienes estamos orando. Pero si hay en nuestro corazón un poco de orgullo, si hay un poco de todavía vanaglorias, si todavía en nuestro corazón hay un poco de yo, entonces nuestra oración simplemente no funciona. Y aquella oración simplemente no pasa el techo. Orar por familiares. Moisés oró por familiares. Moisés oró por el pueblo. Fue el pecado de Aarón, ¿no? Como acabamos de mencionar. Por la murmuración de María. Sus hermanos de Moisés. Y oró Moisés, intercedió Moisés por sus hermanos, por el pueblo. Cuando el pueblo tenía sed, Moisés oró y Dios le dijo, ahí está la roca, golpea la roca. Cuando el pueblo tuvo hambre, Dios atendió el pedido de Moisés, les envió maná. Cuando pecaron, Moisés también intercedió por ellos. Pero Dios oyó a Moisés porque Moisés tenía una vida íntegra, porque era su costumbre estar siempre orando. Entonces, ¿cuál es la aplicación que sacamos hoy? ¿Con qué nos quedamos nosotros esta semana? ¿Cómo cerramos esta semana nosotros? Comenzar a copiar la vida de estos personajes, tanto de Moisés, tanto de Daniel, tanto de Enoch, y como decíamos también, de Moisés. ¿Qué lección nos enseñan cada uno de ellos nosotros? Recordemos que Daniel vivió un momento crítico en Babilonia. Había un edicto. Queridos, se parece mucho a nuestros días, ¿sí? Estamos viviendo la última generación de este mundo. Estamos en la última generación. Estamos en el último, somos la última generación de vida en esta tierra. Y se lo podemos decir con toda la certeza y con toda la seguridad, a través de dos aspectos, reafirmando que somos la última generación. Por una parte, la parte bíblica, porque todo lo que estamos viendo nos muestra que este mundo no va para más. Por la parte científica, también. Hace unos 3, 4 años atrás, la parte científica, el propio Google, reafirma y esta es la última generación. Entonces, a través de estas dos afirmaciones, nos enfocamos, nos basamos diciendo de que esta es la última generación. Con todo lo que vemos día a día, con todo lo que sucede día a día, estamos viviendo los días como vivían los antediluvianos. Estamos viviendo los días como vivían los sodomitas. Estamos viviendo los días como vivían los ninivitas. Estamos viviendo en la parte eclesiástica. Estamos viviendo los días como vivían los judíos.
A pesar de que estamos en la iglesia, a pesar de que vamos a la iglesia, a pesar de que podemos tener todos los cargos de la iglesia, pero la dureza de corazón no se hace esperar. Como que pareciera que mientras más vamos a la iglesia, más dureza de corazón hay en nosotros. Y esto lo vemos a vista y paciencia. Estamos viendo el mismo contexto de los judíos. Y Jesús ahí diciéndonos, escudriñen las escrituras, si es que en ellas ustedes pueden encontrar la salvación. Estamos burlando a la ley, estamos burlando a los profetas, estamos burlando al Antiguo Testamento. Y Jesús diciéndonos, escudriñen las escrituras, si es que en ellas os parece que puedan ustedes encontrar o tener la vida eterna. San Juan 5:39. Así le dijo Jesús a los fariseos, a los judíos. Y nos damos cuenta, nos cuenta la historia, que ellos no quisieron entrar en ese contexto. De tal forma que Dios se enojó, así como se enojó Dios muchísimo con los antediluvianos, Dios también se enojó tanto que tuvo que permitir que tropas romanas vinieran y tomaran el control de Jerusalén. Y que finalmente tuvieron que exterminar a todos los judíos. No porque Dios fue malo, sino porque la maldad, la incredulidad, la dureza de corazón había llegado al punto tal que rechazaron a los profetas, rechazaron la ley, rechazaron a Jesús. Por más que se les llamó, por más que se les advirtió, por más que se les dijo, por más que ellos vieron con sus propios ojos la huida, la salida, no quisieron creer. Se parece mucho a nuestros días, ¿o no? Estamos viviendo bajo el mismo contexto, estamos viviendo bajo la misma situación. Dureza de corazón hoy sobra en nuestras iglesias, sobra en los pasillos de nuestras iglesias. Decimos que amamos a Dios, ¿no? Pero la dureza de corazón es la que hoy prevalece en nuestras iglesias. Ignoramos, ignoramos los mensajes de advertencia, cerramos los oídos a los mensajes de advertencia. Ojo que esta semana tenemos noticias muy alarmantes como pueblo de Dios. Me imagino que ya saben cuál es la última noticia como pueblo de Dios que tenemos. El Shabbat, declarado el Shabbat nacional, allá en Norteamérica. Se acaba de proclamar. Primera vez en la historia, algo histórico. ¿Eso qué nos muestra? Que tenemos que nosotros comenzar a tener otro modo de vida, otro modelo de vida. Que si estamos interesados en el cielo, tenemos que comenzar a mirar desde otro ángulo de vida, de vista nuestra vida. Que no estamos ya para este mundo. Pero a pesar de esta situación, a pesar de que se develó esta noticia, ya se están haciendo los análisis profundos sobre esa noticia. Pero sin embargo, nosotros seguimos siempre con la misma rutina. Seguir viviendo nuestras vidas normales, seguir trabajando, seguir construyendo, seguir educándonos, seguir queriendo haciéndonos profesionales.
Todo eso es realmente dureza de corazón. Cuando en realidad, si nuestra ciudadanía es el cielo, entonces tenemos hoy más que nunca comenzar a prepararnos para el cielo y comenzar a vivir como conciudadanos del cielo. Porque no hay esperanza más. Si tú estás planificando de aquí para 5 o 10 años, estás totalmente equivocado. Estás totalmente perdido, pero sin embargo vemos de que muchos adventistas, que los miembros de la iglesia adventista, seguimos en esa vida. Y seguimos yendo a la iglesia, seguimos predicando, seguimos enseñando lección y tal, pero con un corazón realmente que no quiere entrar en la realidad. No, eso es cuento, eso va a pasar, no, eso lo dijeron. Escudriñen las escrituras, una vez más Jesús diciéndonos a nosotros, si en ellas os parece que ustedes pueden encontrar o tener o conocer la vida eterna, la última generación y la perfección. En esta última generación se está desarrollando dos clases de personas, donde se practican dos tipos de religión. Un grupo de personas señala la vida del pueblo de Dios en la tierra como el cumplimiento de la justicia de Dios. La otra señala la vida de Jesucristo como ese cumplimiento. Un grupo que cree, un grupo que no cree. Si tienes oídos, escucha. La justicia de Dios no es la obediencia de los santos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el cumplimiento del pecado. A veces nosotros estamos tan afanados, tan afanosos en ir al templo, llegar temprano al templo, o tratar de portarse bien, o tratar de hacer las cosas bien, de cumplir con los cargos y las responsabilidades, pero nos estamos olvidando realmente de la razón de ser. Estamos más nosotros afanosos por las actividades, por las cosas, por las normas, que por los principios, tema que habíamos abordado la semana que pasó. Estamos olvidando los principios, estamos más enfocados en las normas. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace allá? ¿Qué eso? Estamos más enfocados en normas. Pero nos estamos desenfocando de principios, porque en eso de normas nosotros estamos quebrantando el principio. El versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y el versículo 23 realmente es bastante duro, ¿no? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces voy a la ley es el espejo, me muestra. La ley no me quita, el espejo no me quita el error, me muestra el error. La ley me muestra el error. Entonces tengo yo que cambiar de dirección. Tengo que ir y quitar aquello que me está mostrando que está mal. Recuerde que el espejo nos muestra dónde está el error, pero el espejo no quita el error. Yo tengo que hacer el trabajo, tengo que, si es posible, nuevamente desvestirme, ir nuevamente a la ducha, darme otro baño, a lavarme de nuevo, porque el espejo me está mostrando que hay una mancha, de que algo no está bien, o que el vestido está ajado, se manchó. Entonces tengo que hacer yo mi parte, sacarme, volver a buscar otro, limpiarlo.
Entonces, la ley me muestra a que yo tengo que actuar, ir delante de Dios. Señor, aquí me muestra que estoy pecando, que estoy mal. Ir delante de Dios con, ¿qué decíamos los 6 pasos? En un contexto de adoración, en un contexto de humildad, en un contexto de pedir perdón por los pecados. Esa es la parte más difícil que nosotros no queremos enfrentar hoy. Ahí nos quedamos detenidos. No queremos pasar esa brecha. Aquí se afirma directamente que la justicia de Dios no se manifiesta ni puede manifestarse adecuadamente en esta vida mediante la obediencia de los santos, pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En cambio, se dice que la justicia se revela ahora sin la ley, es decir, aparte de nuestra obediencia a la ley. Se revela el carácter justo de Jesucristo. El testimonio pleno, completo y completo de la justicia de Dios no reside en la vida de su pueblo. Como pueblo no tenemos el testimonio, no podemos adquirir la justicia, no está en nuestra agenda diaria, no es nuestra prioridad la justicia, el testimonio. El testimonio es la ley y los profetas. Es una obediencia. Jesús dijo, ¿no? La ley y los profetas estaba refiriendo a todo lo que ya se ha escrito en el Antiguo Testamento. Tenemos los ejemplos bíblicos, por qué se perdieron, por qué se salvaron, qué pasó. Tenemos todo ese material ahí. Por eso decíamos, el que tiene oído, oiga. La ley y los profetas es el mensaje que tiene que proclamar el pueblo de Dios. La justicia de Jesucristo, proclamada en la Biblia, es su mensaje. La obediencia de los santos no es su mensaje. Es la justicia de Jesucristo a la cual yo tengo que mirar. La ley, los profetas, tengo que mirar su vida. Habíamos hecho un estudio hace algunos meses atrás, no, el año pasado, en todo lo que era la vida del tema de moldear, del modelamiento. Miro mi personaje. Esta semana hemos visto a 3 personajes de fondo. Hemos mirado a Daniel. ¿Qué aprendemos de Daniel? ¿Cómo nos identificamos como Daniel? ¿Queremos ser como Enoc? ¿Cómo nos identificamos como Enoc? ¿Cómo copiamos la vida de Enoc? ¿Queremos ser como Moisés? ¿Cómo miro la vida de Moisés y cómo copio la vida de Moisés? Especialmente para los dirigentes, ¿no? Moisés, todo un ejemplo de ser un buen dirigente, un buen líder, si es que así se quiere tomar hoy. Ahí tenemos la vida de Moisés. No aquel que anda discutiendo o peleando por el cargo, no. No aquel quien se preocupa realmente por el pueblo. Es toda una vida de modelamiento. ¿Cómo miro al personaje? ¿Cómo yo asimilo el mensaje? Y cómo finalmente yo copio toda la vida, toda la imagen de ese personaje. ¿Dónde lo encuentro? En la Biblia. Entonces es importante tener un programa de oración, un programa de estudio, un programa, todo de una manera ordenada. Es importante tener una agenda para todas las cosas. Yo creo que en la vida diaria mucho lo tenemos y somos muy respetuosos de esa agenda. A tal hora reunión aquí, a tal hora ir allá, a tal hora estar aquí, a tal hora almorzar, a tal hora. Incluso hay muchos que si el almuerzo no está a las 12 en punto, se les quitó el hambre. Entonces, es importante tener una agenda y es importante realmente que tengamos que respetar eso, pero también tenemos que tener tiempo para Dios.
Así como eres celoso muchas veces con tu agenda, con tu diario. Si llego tarde 5 minutos, listo, me voy. La cita fue a las 8, pero llegaste a las 8:05, ya no. Tengo otras cosas que hacer. Muy bien, está bien. Lo mismo tiene que ser también para Dios, tener una agenda para Dios. Una agenda celosa para Dios. Para las cosas espirituales casi la gente no hace agenda. Y no hay tiempo para orar, ni tiempo para leer la Biblia, ni tampoco tiempo para contarle a otros. No hay tiempo para escudriñar. Jesús nos mandó a escudriñar, a analizar. Recuerde que Dios anhela tener una cita con nosotros, que Dios anhela escucharnos, que Dios anhela transformarnos, que Dios anhela modelarnos. No olvide esto. Haga un planificador. ¿Cuál es su tiempo en los momentos del día en que me voy a encontrar con el Señor? Pongamos una alarma en el reloj para tener un espacio con Dios. Si por algo somos un poquito dormilones, coloque su alarma para que le despierte a la hora indicada. Esto va a ser un impacto grande en nuestras vidas. Por eso que decíamos, ¿no? No está en nuestra mente realmente esto de tener tiempo para Dios. No está en nuestro programa. Pero hay que entrar en este modelamiento. Punto número 1 que tenemos en cuenta: ponga una alarma a su teléfono, a su reloj, no sé, para que se despierte a una hora indicada. Esto es orden, no es que hoy a las 5, mañana a las 6, pasado a las 4, no, haga un orden. Dios no es Dios de desórdenes. El ejemplo de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¡Qué ejemplo de Jesús! Tremendo ejemplo de Jesús para nosotros. No dice que Jesús cuando se acordaba o cuando tenía pruebas o cuando iba a sanar. Jesús era su costumbre todos los días hacer lo mismo. No solamente cuando tuvo una necesidad, no solamente cuando había un enfermo en casa. Todos los días lo hacía Jesús. ¿Para qué lo dejó? Para ejemplo de nosotros. Y lo que dice Camino a Cristo, debemos orar también en un círculo de nuestra familia. Sobre todo, no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es la vida del alma, necesitamos nosotros.